La primera cosa que usted va a notar es justamente que Nicodemo es un judío, ¿cierto? Es un judío. ¿Qué tipo de judío? Bueno, no vamos a decir que era un judío, digamos, de a pie. No, era un hombre sabedor. Era un hombre, dice ahí, religioso, conocedor de todo lo relativo a todo lo que tiene que ver con leyes de Israel. Es decir, era un hombre sabio, entendido e instruido en cosas judías, pero estaba muerto espiritualmente. Era un hombre muerto espiritualmente. De hecho, Nicodemo hace ciertas afirmaciones con respecto a Cristo que no importa que diga esas afirmaciones, finalmente estaba muerto espiritualmente. Hace afirmaciones incluso sobre la sobrenaturalidad que es Jesús, ¿verdad? Porque sabía perfectamente que no procedía más que de Dios, porque nadie podía hacer esas cosas que él hacía. Y obviamente el asunto no es tanto que él haya hecho afirmaciones sobrenaturales de Dios, sino que nunca las había experimentado. Ese es el asunto. Nicodemo nunca había experimentado, obviamente, lo sobrenatural. Y lo sobrenatural significa nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice, versículo 3, por favor, ¿me acompaña? Versículo 3, Juan 3:3, dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, y como Nicodemo no había nacido de nuevo, pues hace una pregunta. Versículo 4, ¿me acompaña? La pregunta es, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí está la pregunta. Y entonces Jesús le va a responder en los versículos 5 al 8 lo que él estaba hablando, de lo que estaba hablando. Versículos 5 al 8, ¿me ayuda? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, lo que va a hacer Jesús es que le va a hablar acerca del nuevo nacimiento espiritual a Nicodemo. Y dice que a menos que lo experimente o que lo experimentemos, si no lo experimentas, nunca podrás ver, nunca podrás disfrutar, nunca podrás obtener el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino eterno. Nunca serás reconciliado con Dios si no experimentas esto que Él está diciendo como nuevo nacimiento. Nunca experimentarás la reconciliación con Dios. Nunca vas a ser perdonado por tus pecados y nunca vas a disfrutar de la vida espiritual que Dios ofrece. Y luego añade que el Espíritu de Dios es quien causa el nuevo nacimiento en las personas, no el hombre. Él dice, hace. Como bien dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el Señor Jesucristo deja claro en Nicodemo qué significa eso. Y luego el Espíritu dice que es tan libre, es tan soberano, ¿verdad? Que Él hace de acuerdo a su propia voluntad. Nicodemo, desconcertado por estas afirmaciones, hace de nueva cuenta una pregunta. Y bueno, creo que qué bueno que estaba Nicodemo ahí, porque a lo mejor yo no podría haber hecho una pregunta así, pero Nicodemo sí, y ya nos evitó, después no sé si le ha sucedido, platica con una persona y se va y después dice, ay, le hubiera preguntado, ¿y por qué no le pregunté? Y ya se va uno lamentando en no haberlo hecho. Gracias a Dios por Nicodemo, que hizo las preguntas correctas, y gracias al Señor que respondió de una manera maravillosa. Pero entonces, después de todo lo que le dice, obviamente Nicodemo vuelve a preguntar. Ayúdeme con el versículo 9, ¿lo tiene? La pregunta dice así, bueno, vamos a leer el versículo 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ya notan la pregunta? ¿Cómo puede hacerse esto? Tú me estás hablando que el Espíritu y me dices del nuevo nacimiento, pero ¿cómo puede hacerse esto? Notan que primeramente había dicho que si era necesario que un hombre volviera a nacer, entrar en el vientre de su madre y nacer, y el Señor le habla acerca del nuevo nacimiento, y ahora pregunta, legítimamente, porque no entendía. Bueno, ¿y cómo se puede hacer esto? Jesús obviamente le va a señalar, con la autoridad que tiene Jesús, le va a decir a Nicodemo, a ver Nicodemo,
Tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. Tú deberías saberla porque está ahí en la Escritura, ¿me explico? Es decir, el Señor Jesucristo no está trayendo algo extraño a la Escritura porque es el Evangelio que se ha predicado desde el inicio. Solamente que Nicodemo estaba ciego a esa verdad. No sabía, no entendía cómo era posible. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, digamos como que le reprende amorosamente diciendo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Y luego en el versículo 11 dice en realidad que el problema de Nicodemo es que aunque escucha el testimonio confiable de Jesús y de otros más de la Escritura y del Padre, no lo recibe. Mire cómo dice el versículo 11. Se lo leo aquí, dice, de cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Y qué dice ahí? Y no recibís, ¿qué cosa? ¿Qué no recibe? Nuestro testimonio. Entonces el problema es que ellos no reciben ese testimonio claro de lo que dice Jesucristo. No, digamos, no encuentran una explicación a esas cosas y por lo tanto no reciben lo que Él es. Simplemente lo siguen cuestionando. Y notan ustedes que los fariseos y demás lo siguen cuestionando porque no lo reciben por lo que Él es. Más adelante dirá que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién levantó la serpiente en el desierto? Moisés. ¿Quién levantó? Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién levantó a Jesús en la cruz? Los fariseos. Por eso es importante, mi amado hermano, Nicodemo y todo ese grupo y muchos antes y ahora se encuentran en ese grupo de los que no reciben el testimonio de Cristo. No encuentran cabida en recibirlo. Mire, vamos a algunos textos. Juan 1:12 dice así, ¿recuerdan? Seguro sí se lo saben de memoria, si no, vayan a sus Biblias, está ahí un poquito atrás, la siguiente página atrás. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche, más a todos los que le recibieron, lo recibieron a Él. Ajá. Una de las expresiones que suele suceder entre los predicadores y entre muchos creyentes es no usar la palabra correcta recibir, sino aceptar. Es que yo acepté a Cristo, ¿no? Que es diferente a recibir. Ahora, y luego el Señor Jesucristo dice, versículo 12 de Juan 3, por favor, dice así. ¿Lo tiene ahí? Dice versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No me reciben. Y sobre esas cosas, si yo te digo las cosas terrenales, es decir, lo que pasa en mi persona y lo que está escrito ahí que tú no puedes ver, porque a pesar de ser maestro de la ley, estás muerto espiritualmente y no me recibes, no recibes mi testimonio, nuestro testimonio, entonces, ¿cómo yo te voy a explicar cosas celestiales? ¿Cómo vas a creer si viéndome no crees? ¿Cómo vas a creer las celestiales si tú las presento? Y sabe que así vive aún todavía la gente y así vivíamos nosotros, ¿verdad? Es decir, mira, Nicodemo, ha sucedido esto, te he llevado hasta donde he podido para explicarte. Te he llevado hasta ese punto. No puedo ir más allá porque simplemente no lo entiendes. Si no entiendes esto, no puedes entender otra cosa. ¿Ya notan toda la dinámica que trae con Nicodemo? Si te he dicho cosas terrenales, no crees, ¿cómo vas a entender esas cosas celestiales, Nicodemo? Quieres que te explique más profundamente sobre el nuevo nacimiento, pero no eres capaz de entender estas cosas que son muy simples en cuanto a lo terreno. Porque en un corazón incrédulo, en un corazón que no recibe, en un corazón no regenerado, en un corazón que no cree, ese no puede entender las verdades sobre el nuevo nacimiento. Por eso, para mucha gente, el nuevo nacimiento y las cosas espirituales son, ¿qué dice la Escritura? Pues el Evangelio es locura. ¿Cómo que me van a nacer de nuevo? ¿Y ahora cómo te llamas? No sé si alguno de ustedes le dijeron. Ahora ya cómo te llamas, ¿no? Esto no hace nada. Pero pues si estás bien grandote, ¿no? ¿Y dónde están los pañales? Y empiezan a decir cosas porque la gente no entiende simplemente ¿por qué? Porque está muerta.
Y un muerto no puede recibir la verdad del Evangelio, no puede recibir esas cosas porque no puede entenderlas. Pero el Señor Jesucristo, mi amado hermano, le va a explicar a Nicodemo, y esto me gusta mucho del Señor Jesucristo. Detiene esa conversación diciendo, mira, te he llevado al límite para que entiendas estas cosas, pero no me entiendes las terrenas, ¿cómo te voy a explicar las celestiales? Y entonces Jesús no le dice, ¿sabes qué? Mira, vete a estudiar tu Biblia, vete a estudiar bien profundamente, tómate otro, no sé, un doctorado en salvación, ¿verdad? Y después ya vienes y platicamos. No hace eso. ¿Sabe? El Señor se va a encargar de explicarle a Nicodemo, bendito sea el Señor, para que nosotros entendamos. ¿No se te hace maravilloso? O sea, yo digo, esto para mí se me hace muy fabuloso, porque Jesús no se va a detener ahí en la conversación, no le va a decir, ya, Nicodemo, ya vete a tu casa, porque pues no puedo conversar, porque pues estás muerto espiritualmente, no me entiendes. Ya vete, ¿no? A otra cosa, no. Por eso, mi amado hermano, siempre está agradecido a Dios por pasajes como esto, que te hace ver a ti y a mí verdades a través de personas que se atrevieron a acercarse al Señor, como la samaritana, por ejemplo, ¿no? O sea, tú ves la conversación ahí, qué maravillosa mujer que le haya preguntado algunas cosas y que haya tenido esa dinámica de conversación con el Señor, ¿verdad? Pero entonces vamos a darle gracias a Dios por esta conversación, porque vemos cómo el Señor va a actuar para el bien de la fe de Nicodemo y para el bien nuestro en nuestra fe y para todos aquellos que han nacido de nuevo. Vas a ver que Nicodemo, yo creo que Nicodemo nació de nuevo. ¿Tú cómo ves, hermano? Sí, ¿por qué? ¿Sabe? Porque lo vio tan valioso al Señor que tuvo que, dentro de todos ellos, pagar de lo suyo, dar de lo suyo, de lo que era, se desprendió, dejando a un lado su posición, su economía, por darle el valor que tenía Jesús. Y le proveyó de un lugar para que lo enterraran, proveyó de todo lo necesario. Creo yo que la obra del Espíritu en él fue justamente en esta conversación, ¿no? Creo yo, algunos dirán, no, Nicodemo siempre fue un hereje, un malo, y se echó para atrás porque se escondió entre los judíos, no hizo más. Debería haber salido y puesto, no lo crucifiquen, porque, a ver, hazlo tú, ¿no? Tú lo hubieras hecho, seguramente no lo hubieras hecho, ¿no? Nicodemo, bueno, hizo lo que tenía que hacer, porque así el Señor también lo dirigió para que, imagínense que Nicodemo se hubiera opuesto, no es que hubiera echado el plan de Dios, no, lo hubiera echado atrás, no, simplemente hubiera sucedido, pero el Señor así lo planeó tal cual para nuestro bien. Pero el Señor va a hablar con Nicodemo y le va a explicar, ¿verdad? Jesús va a hablar con él y le va a explicar sobre el nuevo nacimiento. Ahora Jesús le va a hablar ya no como maestro, ya no como ese maestro que hace milagros y que procede de Dios. Jesús se va a asumir ahora como el Hijo del hombre que vino a hacer que algo sucediera, que algo pasara. Ya no le va a hablar a Nicodemo como este maestro que me reconoces ahora, Nicodemo. No te puedo explicar más como maestro, pero te lo voy a explicar como el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Que eso es lo que hace, que eso es lo que hace con nosotros, mis amados. Y ahora comienza a hablar sobre cuál es la obra que Él vino a hacer. Eso, hermano, gócese, porque eso es maravilloso. Eso lo encuentras obviamente en Juan capítulo 3. Y le va a explicar también la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Bendito sea Dios porque está ahí en Juan 3, ¿me explico? Y lo podemos nosotros disfrutar. Juan capítulo 3, versículo 13. ¿Me ayudan, por favor? Dice ahí, Juan 3:13, juntos. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Noten ustedes, la primera cosa es que va a empezar a explicarle ya no como maestro, sino como el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Mira, Nicodemo, quizá no me entiendas como maestro en estas razones que te he dado de la palabra, de la escritura, de la reflexión, ¿no? De lo que yo te he dicho. ¿Por qué no las puedes entender, Nicodemo? Estás muerto. Pero ahora te lo voy a explicar como el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, la razón por la que Jesús puede explicarnos y darnos una explicación y dárselo a Nicodemo, ¿verdad? Y puede explicarnos esas cosas celestiales es porque Él bajó del cielo. Él bajó del cielo, no nosotros subimos para tratar de buscar y explicar. Él descendió del cielo. Así que todo lo celestial, ¿quién no lo puede resumir y decir y enseñar? Él.
¿Por qué? Porque es el que está en el cielo. Él fue el que descendió, no nosotros. Nadie ha subido al cielo, ¿o sí?, para poder hacer lo que Él hace o lo que Él hizo. Nadie puede decir, no, pues ya subí, ya me explicaron qué hacer y vengo. No, Él dice, yo estoy aquí y bajo para hacer algo. Y eso es lo que justamente hace el Señor. Nadie ha subido al cielo para poder hacer lo que Él ha hecho. Jesús estaba en el cielo, ¿cierto? Él estaba ahí, porque Él es Dios mismo también. Estaba ahí y Él ha bajado. Y por eso Él nos puede decir lo que vino a hacer. Y mire, mi amado, lo que el Señor va a decir es la llave que va a responder a la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse eso? Nicodemo, no te lo puedo explicar en términos de maestro, pero te lo voy a explicar en términos de lo que yo vine a hacer. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacer esto? Así que Jesús nos va a explicar cómo podemos entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Bueno, si bien es cierto, hay la necesidad de nacer de nuevo. El Señor Jesucristo dice, te es necesario nacer de nuevo. Pero también la verdad es que también hay obstáculos que deben ser quitados del medio. Y eso vino a hacerlo el Señor. Se debe eliminar, por ejemplo, la ira de Dios sobre los hombres, porque todo el que peca, dice la Escritura, la ira de Dios está sobre él. Ese es un obstáculo que habrá que quitarse, ¿cierto? Para que el poder del Espíritu Santo haga que nosotros podamos nacer de nuevo, la ira de Dios debe ser quitada de nosotros. La enemistad que tenemos contra Dios debe ser eliminada. La lejanía que tenemos de Dios debe ser eliminada. La muerte debe ser vencida. Y un montonal de cosas alrededor de eso. Y el Señor le dice justamente, mira, yo, hijo de Dios, hijo del hombre, bajé para hacer eso. Se debe eliminar esa ira para que el poder de Dios pueda obrar en el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 36. Vaya al 36, por favor. ¿Lo tiene? Ahí está, una de estas grandes obstáculos que tiene que ser eliminado, que fue la obra del Hijo. Versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escuche bien lo que dice. El que cree en el Hijo, ¿qué sucede? Tiene vida eterna. Y entonces dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y escuche, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Dice, sino que el que no cree, dice, la ira de Dios está. No dice que estará en un futuro cuando ya esté ahí en el infierno, no dice está. Lo cual significa que hoy la ira de Dios está sobre todos los que no creen. Esa ira de Dios estaba sobre ti. Y eso fue la obra que Él vino a hacer. El que descendió del cielo. Así que bendice al Señor por ello. ¿No crees que esto sería causa de gozo, hermanos? ¿Sabe? Porque nuestra salvación, mi amado hermano, si tú no la ves, sí, con esa cuestión de decir, ¿qué cosas ha hecho Dios por mí? Pero si no, dices, ay, gracias Dios por este gozo que ahora puedo sentir de que tú me hayas salvado, es que tu Espíritu haya trabajado en mí, que me haya dado vida nueva y que ahora la ira de Dios se haya alejado de mí, que ya no más enemistad contra ti, sino que tú y yo ahora somos Dios reconciliados en Cristo Jesús. Así que Jesús nos va a decir lo que Él vino a hacer. Él va a venir a decirnos qué hizo el Hijo del Hombre. Y lo va a hacer a través de una ilustración tomada de la historia de Israel, que Nicodemo la conocía perfectamente y que creo que tú también y yo la conocemos porque la hemos leído muchas veces, ¿cierto? Y lo que va a hacer, va a tomar esa ilustración de lo que sucedió con Israel y la va a aplicar a él. Esto va a ser interesante, porque entonces el Señor sigue siendo misericordioso, porque si nos explicara las cosas celestiales, no las hubiéramos entendido, pero dice, mira, todo eso, recuerdan que dice la Escritura, dice que todo lo que está escrito en la Escritura está escrito ¿para qué? Para nuestro provecho. ¿Verdad? Así que mi amado hermano, no por algo el Señor permitió que ese pasaje, esa cuestión de la cual el Señor va a tomar la ilustración sobre sí mismo, esté escrita ahí, porque tú puedes ir y leerla y volverla a leer. Por favor, versículo 14 y 15 de Juan capítulo 3, los cuales les invito, por favor, nos ponemos en pie para leer. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15.
Lo tenemos, dice la Escritura, Juan 3, 14 y 15 juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quiero hacer una puntualización porque en muchas ocasiones, incluso en Juan 3:16, muchos creyentes dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero no dice crea, cree. Y cree es una palabrita que está puesto ahí, los que saben de gramática y de esas cuestiones de español, que para algunos fue un tormento para nosotros, ¿verdad? Está puesto en un creer, no es un creyó. Está en creer. Le llaman eso presente progresivo. Mire qué palabra. O sea, creo, hoy, mañana y siempre. Cada tiempo. Por eso dice, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. ¿Sabe qué me dice aquí? Que cuando tú dejas de creer en Cristo, ¿qué sucede? La vida está sobre ti, ya no tienes vida eterna. Es que salvación, hermano, por obras, no, simplemente es porque este creer en Cristo, que si bien es cierto, nosotros estamos involucrados, también es una obra de Dios haciendo en nosotros. Y por eso Cristo va a usar después ilustraciones como esta cuestión del pámpano y la vid, ¿cierto? Luego va a usar esas indicaciones como el pastor y las ovejas. Y luego va a usar esas ilustraciones como el pan, porque al final de cuentas tiene que ver con dependencia. Yo dependo de Cristo todo el tiempo. Muchos creyentes creen en Cristo, ¿verdad? Y dicen creer en Cristo, pero viven por obras. Mucha gente cree, no, pues sí, yo ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador personal, ¿verdad? Ya me pusieron en el paquete de los que se vayan en el cielo ahora que venga Cristo, ¿verdad? Pero viven como sea. Viven bajo sus propias fuerzas y no en dependencia, porque finalmente la conexión que hace el Señor Jesucristo es aquí. Estar constantemente en ese fluir, pues, de esas aguas, ¿verdad? Que están, no es que vienen y van, porque no son aguas propias, ¿o sí? De mi interior van a correr ríos de agua viva. ¿Sí? De cada uno corre ríos de agua viva sin Cristo. No, se queda estancada y apesta. Pero cuando te conectas con el Espíritu y el Espíritu te va proveyendo, lo que va a suceder es que siempre va a haber esa frescura, esa satisfacción del Espíritu en tu vida. Pero necesitamos estar constante. Así que cada vez que lo leamos, hermanos, dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el Señor usa la ilustración del versículo que leímos 14 y 15 sobre esa situación de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pues vamos a la referencia que hace el Señor Jesucristo para tomar un poquito los elementos que necesitamos. Por favor, busque el libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 al 9, lo cual le voy a invitar, por favor, a que nos pongamos en pie. Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Números 21, versículo 4 al 9. Juntos, vamos a leerlo. Dice así. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce
y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pueden tomar su lugar, por favor. Bueno, notas que este es un pasaje tremendo, ¿cierto? Siempre me llena un poquito de sorpresa y digo, ay, gracias Dios que yo no estuve ahí, que no fui de los primeros mordidos por aquellas serpientes, ¿no? Porque después de que los mordieron y vieron que había mucha muerte, entonces fueron con Moisés. No sé si me explico. Entonces hubo una buena cantidad de los que murieron sin ser auxiliados y después viene la provisión de Dios. Ahora bien, hay varias cosas que quiero que usted y yo observemos en este pasaje de Números capítulo 21. Primero, solamente lo voy a decir un poquito rápido y en general. Primero, la serpiente en ese asta o en el asta no era preventiva. ¿O sí? Yo veo antes de que me muerda. Ya no me van a morder. No, no, no es preventiva, sino es para personas que habían sido ya mordidas. Versículo 8, por favor, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. ¿Y qué dice después? Y cualquiera que fuere mordido y mire a ella, vivirá. Así que primera cosa, esta serpiente en el asta no es preventiva. Es para aquellas personas que han sido mordidas. Es decir, para aquellos cuyo veneno ya está en ellos. Para aquellos cuyo veneno de aquellas serpientes, como dice aquí, dice ardientes, es decir, no solamente que no era que tenían fuego, me explico, sino ardientes en el sentido de que su veneno era mortalísimo. Ajá. Entonces, es decir, es para aquellos cuyo veneno ya está en ellas, en esas personas, y que sin intervención divina morirían por la picadura. Segunda cosa que hay que mirar. Las serpientes de ese lugar, ¿de dónde venían? Bueno, no, ya sé que algunos dicen, no, pues salieron del desierto, el Señor las hizo caer, no me refiero. ¿De dónde procedían? ¿Quién hizo que vinieran o quién hizo que salieran de ahí? Dios. Qué interesante, ¿no? Versículo 6, mire. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Él fue el que envió. La serpiente entonces en el campamento provenía del Señor. Es Dios quien las levantó contra el pueblo. Es decir, la ira de Dios estaba sobre ese pueblo por el pecado de la ingratitud, de la murmuración, de la rebelión, del enojo contra Dios, del fastidio contra Dios. Y ustedes van a notar, mi amado hermano, que es justamente lo que hace, ¿no? Es el justo retribución de ese pueblo, que es un ingrato, que es un murmurador, que es un rebelde contra Dios, es justamente las serpientes. Tercera cosa, vas a notar que la provisión, una vez que ya te picó aquella serpiente ardiente, la provisión para no morir y tener vida, ¿de quién procedía? De Dios. ¿Notan? Dios mismo le dijo a Moisés, hazte. Yo te digo cómo, te doy la solución, doy el remedio. Háztela, hazla así. Cuarta cosa, el medio que Dios va a usar y elige para rescatar a su pueblo, a ese pueblo de su propia maldición, ¿cuál es? Una serpiente. Mire qué interesante. Es la imagen de la misma maldición que ellos tenían. No puso otro tipo de animal, puso la misma maldición que ellos tenían. Es interesante, ¿ya notó? El día de hoy creo que los médicos, si no mal recuerdo, o todos los de las ciencias de la salud ocupan, ¿no? esa cruz con una serpiente. Pero Dios entonces va a proveer y elige rescatar a su pueblo con la misma, o digamos, de su pueblo, con esa maldición de una imagen de la misma maldición que tenían. Y quinta cosa, todo lo que tenía que hacer una persona para salvarse de la ira de Dios, ¿qué era? Era creer, era
mirar. Toda persona de la cual quería salvarse cuando le picaba aquella serpiente y librarse de esa ira de Dios, porque era juicio contra ellos, era simplemente mirar la provisión colgada en aquella asta, en aquel lugar. Te picaba y tenías que mirar ahí esa provisión. Esa provisión hacía que justamente las personas pudieran ser libradas de la muerte. Ahora, ¿qué veían de eso? ¿Qué veían ahí? ¿Qué veían en esa asta? Pues una serpiente. Entonces cualquier día, ay, ¿cómo cree que una serpiente? Pues si me picó una y luego dice que vea otra, pues ¿cómo está la cosa? Yo creo que no, simplemente veían, creían que esa serpiente, ¿qué cosa? Los iba a librar. Y por lo tanto, entonces estaban ejerciendo fe en el provisor. Entonces, Jesús sabía muy bien de lo que estaba hablando aquí cuando le explica a Nicodemo cómo puede hacer eso, cómo puede entrar en el reino de los cielos. Le está explicando y lo sabía muy bien y tomó el ejemplo justo en el momento. Por eso, mi amado hermano, mire, podría haber pasado los siguientes siglos, ¿verdad? Si el Señor no hubiera usado esa ilustración y estaríamos ahí un poquito diciendo, ¿y qué querrá decir eso cuando el pueblo de Israel? Podríamos haber estado pensando un montonal de cosas, dándole explicación, pero el Señor dice, a ver, ese evento sucedió ahí hace miles de años para explicarle a un hombre llamado Nicodemo y luego, por consiguiente, todos los que lean lo que significaba eso conmigo. ¿No te parece maravilloso? Que lo que sucedió hace miles de años, ¿verdad? No fue al azar o casualidad, sino que justamente sucedió para que Jesús platicara con Nicodemo y le dijera, Nicodemo, ¿te acuerdas de esa historia? Eso debes haberlo aprendido desde parvulito, ¿no? Eso justamente es lo que yo vine a hacer, por eso descendí del cielo. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, mire cómo se lo dijo. ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor? Dice la Escritura. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya notaron? Ahora, parece raro o incluso ofensivo mirar a Jesús que diga esas palabras, ¿no? Porque él se está comparando con ¿qué? Con una serpiente. Parece hasta como, a ver, Jesús, no, tú no. Sin embargo, lo hace para ayudarle a Nicodemo y ayudarnos a nosotros a entender cómo entramos en el reino de Dios. Entonces, quiero que observe, ya para perfilarnos al final. Mire, yo agradezco al Señor porque ustedes ya leyeron estos pasajes hace rato, ya extrajeron muchas verdades, y entonces yo solamente estoy como cerrando pinzas para que ustedes puedan gozarse con ellos. Ahora, ¿qué podemos observar en estas cosas? Primero, Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, que es levantado en la cruz como lo fue esa serpiente. Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre. De hecho, cuando sana a aquel hombre de su ceguera, ¿recuerdan? En el templo, y luego resulta que, el templo lo mandan llamar a aquellos señores y le dicen, oye, ¿quién te sanó? Y dice, no, pues un hombre por allá me dijo, a ver, mando a llamar a sus papás, mandó a llamar, pero ¿saben una cosa que está sucediendo, mi amado hermano? Sucede algo. Cuando expulsan a este hombre que Jesús le había sanado, pasa algo. Juan capítulo 9, por favor. Esto es importante. Juan capítulo 9, versículo 35 al 37. Le voy a pedir que nos pongamos en pie para leerlo, mis amados. Juan capítulo 9, 35 al 37. Dice así la Escritura, juntos. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues, le has visto, y el que habla contigo,
Él es. Pueden tomar su lugar, hermanos. ¡Ah, qué maravilloso es este texto! ¿Ya notaron? Este hombre fue ciego. No, no supo quién había sido, pero el que me dijo que hiciera esto y que fuera a tal lugar y luego viniera, él me dijo, haz eso. Y entonces empieza a preguntar, lo expulsan y escucha esto. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, amigo, ven, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y quiero hacer una puntualización. En nuestras Biblias, en la versión 60 dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Seguramente quien trae otra versión va a encontrar esto. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Sí? ¿Alguien que trae otra versión? Dice, no, pero ya el hermano dice que traigamos pura 60. Pero después usted puede verificarlo. Dice, en la parte original, dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Esto es muy significativo. Es muy significativo por todo lo que dice Jesús sobre él. Y escucha esto, este hombre le responde, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Para que crea en él. Y escucha ahora lo que va a hacer Cristo. ¿Qué pasaba con ese hombre? Estaba ciego. ¿Me explico? Fue tocado por él, pero ahora viene la parte más importante. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre no necesitaba esa pregunta si él ya había sido sanado de sus ojos, ¿cierto? Él fue sanado de sus ojos y ahora viene el encuentro con el Hijo del Hombre. Y le pregunta, ¿tú crees en él? ¿Quién es para que yo crea? Aquí está. ¿Lo estás? ¿Lo estás qué? ¿Qué sucedió con ese hombre? ¿Qué sucedió con ese hombre? Piensa, ¿qué sucedió con ese hombre? Le adoró. ¿Por qué? ¿Por qué le adoró? Porque le vio. Y entonces al verlo creyó en él y obtuvo vida eterna. Este hombre nació de nuevo, de tal manera que sus primeras oraciones fue adorarlo. Entonces cuando Jesús habla del Hijo del Hombre siendo levantado, ¿se refiere a quién? A él mismo y su crucifixión. Es la primera cosa que quería decirles. El Hijo del Hombre Jesús es el Hijo del Hombre que fue levantado en la cruz, así como lo fue la serpiente. Segunda cosa, Jesús, en lugar de la serpiente, es la fuente de sanidad. Amén. Jesús es la fuente del rescate del veneno del pecado y de la ira de Dios. ¿O no? Sí. Jesús es la fuente de vida eterna. Moisés levantó esa serpiente, pero Moisés no es el Salvador, según lo que hace el Señor Jesucristo al hablar sobre ese asunto. No. Moisés no es tratado como el gran rescatador, como el Salvador, no lo es. En Números, ¿quién salva quién es? En el libro de los Números, ¿quién salva quién es? Es Dios mediante la serpiente. Y en Juan, ¿quién es? ¿Quién salva? ¿El Padre mediante? Jesús. Jesús, en el lugar de la serpiente, es tratado como malvado. Es tratado como una maldición. Por eso es importante entender que el Señor mandó que levantasen en aquel campamento una serpiente, porque la serpiente era la misma maldición. Y Jesús fue levantado para hacernos entender que Jesucristo fue hecho maldición. Él en la cruz fue hecho maldición, porque a través de esa maldición, ¿no? Hecho él maldición, ¿qué sucedía con nosotros si tú lo ves a él? Él es justicia de Dios en él. Eres nacido de nuevo, eres salvo. Esto es impactante, mi amado hermano, porque la serpiente es mala, malvada, pues. La serpiente estaba matando gentes en ese campamento. La serpiente en esa asta es una imagen de la maldición de Dios sobre la gente. Y así fue con Jesús. El apóstol Pablo dijo así, busque, 2 de Corintios capítulo 5, 21. 2 de Corintios 5, 21. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13, si lo encuentra, dice así, Gálatas 3:13. Lo voy leyendo y usted me encuentra ahí. Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, al hacerse, digamos, como la serpiente, Jesús era la encarnación de nuestros propios pecados, la encarnación de nuestras propias maldades, la encarnación de nuestra propia maldad. Él no hizo ninguna maldad, pero en él se le cargó la maldad del pueblo. Y al hacerse pecado y maldición por nosotros, él quitó el nuestro. Él tomó esa maldición y la colocó sobre él mismo. Tercera cosa o cuarta cosa. Lo que Jesús nos da, ya desde la cruz, es vida. Y una vida eterna. ¿Ven? Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, que es lo que estamos viendo ahí. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así, me acompañan mis amados, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando nuestro pecado y la ira de Dios sea quitado, significa que Dios va a estar para nosotros. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y si Dios ahora está con nosotros y nos ha quitado la ira, nos ha quitado todas esas cuestiones y nos ha unido a Cristo, significa esto, que si Cristo es vida y yo estoy unido a Cristo, ahora ¿qué tengo? Vida. Y si Cristo es eterno, porque es el Hijo eterno, yo tengo esa vida ¿cómo? Tengo vida eterna. ¿Ya notan qué maravilloso? Viviremos entonces siempre con Él. ¿Desde cuándo? ¿Desde que te mueras? Para que todo aquel que en Él cree ahora, tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cuándo? Ahora. Entonces, mi amado hermano, gózate, sabedor de que justamente Jesús lo que nos da en la cruz es darnos vida eterna. Ahora, todo eso se lo dice a Nicodemo. Claro, no lo dice a nosotros. Nicodemo estaba confundido con ese asunto de cómo nacer de nuevo y cómo sucede. Y por eso le preguntó al Señor Jesucristo. Y Jesucristo, siendo maestro, le explica y le dice, mira, creo que no te puedo ya llevar al límite, pero te voy a decir lo que yo vine a hacer para explicarte cómo sucede el nuevo nacimiento. Decíamos, ¿por qué? Porque Él, como tú y como yo, estábamos muertos, estábamos ciegos. Porque Dios, mi amado hermano, ordena abrir los ojos del ciego cuando tiene algo que ver. Jesús tocó los ojos de aquel hombre, ¿verdad? Lo mandó a lavarse y demás, vio, pero después le pregunta, ¿cierto? ¿Crees? Y entonces ahí fueron abiertos, ¿qué cosa? Sus ojos espirituales. Y lo vio. Y adoró. Porque Dios ordena abrir los ojos a los ciegos cuando tienen algo que ver. Y lo que vemos es la imagen maravillosa de Jesús crucificado por los pecadores para nuestro bien. ¿Y qué deberías hacer tú hoy, Nicodemo, que estamos entre nosotros? ¿Qué deberías hacer? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 15, 3:15, por favor. De Juan. Vamos a leer 14 y 15, ¿lo tiene? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi amado hermano, amigo, que nos escuchas, ¿qué deberíamos hacer? Creer en él. Creer en él. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que rápido, ¿qué significa creer entonces? ¿Qué significa en esta comparación con la serpiente en esa asta y creer en él? Miradas.
mirar a Jesús. Si en tu vida, si ya eres salvo y en tu vida cristiana no miras a Cristo, entonces, mi amado hermano, te secas y te cortan y eres echado fuera. Si no miras a Cristo, el gozo tuyo, mi amado hermano, se marchita, porque es necesario seguir mirando a Cristo para que todo aquel que en Él cree, sí, creemos que Él es lo que dice que es. ¿Y qué dice que Él es al principio? Que Él es mi Salvador, que Él es mi proveedor, que Él es mi Señor, que Él es mi sustentador. Pero si no estás ahí constantemente en ese creer en Él, lo que dice que Él es, entonces, mi amado, separado de Él, dice el Señor, nada puedes hacer. Y ese nada significa absolutamente nada. Y por lo cual entonces, si no haces nada porque no recibes de Él nada, significa que te vas a secar, marchitar, serás quitado y serás echado fuera. No estoy hablando de salvación por obras. Estoy hablando de esta intimidad de relación que hacemos con el Señor cuando lo miramos. La gracia del nuevo nacimiento es ver a Cristo exaltado. Es mirarlo a Él como lo que Él dice que Él es, el Salvador, el que puede salvarnos de la muerte, de esa muerte terrible que es en nuestras vidas, porque nos ha contaminado el pecado, estamos a punto de morir, estamos ya fuera, pues, en esa ira de Dios, porque hemos pecado contra Él, pero Dios ha provisto a Jesucristo para que lo mires a Él. Mirad a mí, dice, y sed salvos toda la faz de la tierra. Creer es una condición continua del corazón, no un acto de una sola vez. Es confiar en Él como alguien que murió por mí, es recibirlo como alguien que dio su vida por mí, es atesorarlo en el corazón como alguien que ha llevado la ira de Dios por mí. Es alimentarme de todo lo que Dios dice que es para mí, porque por su carne y su sangre es suficiente para mi vida hoy. Por eso cuando en tu impotencia, en tu desfallecimiento dices, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Jesús te dice, aparta la mirada de ti. Aparta la mirada de otras cosas y pon tus ojos en Jesús. Ese que fue levantado en la cruz para morir por tus pecados. Míralo a Él. Por eso la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento es vivificar a los suyos para que podamos ver la obra de Cristo crucificado y resucitado. Y lo miramos a Él, miramos al Hijo del Hombre. Y entonces somos sanos, somos salvos. Así que mi amado hermano, mira a Jesús, míralo a Él. Es lo único que necesitamos, ¿o no? ¿Qué cosas más necesitas? ¿Qué cosas más necesitas del Señor? Sí, yo lo miro a Él, pero necesito ya hacer algo, ¿no? Para que no se vea tan feo así, le voy a dar oportunidad. Le voy a dar chance, le voy a dar un espacio en mi vida. La gente está habituada a querer hacer algo, pero el Señor, igual que ese ciego, ¿crees en el Hijo en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que crea? Lo estás viendo. Si no pones tu mirada en el Señor, todo lo demás que pudieras hacer, mi amado hermano, se va a secar. Por eso yo te invito, hermano, a que consideres hoy tu vida. ¿En realidad crees en Cristo? Es decir, ¿estás poniendo tu mirada en Él? La fe que ejercemos en Él es porque creemos en Él, porque estamos puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ya notan? Y entonces por eso dice Hebreos, pues por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello, porque ¿dónde estaban sus ojos? En Jesús. Y si no pones tu mirada en el Señor, mi amado hermano, entonces deberías considerar realmente si has sido salvo, si has nacido de nuevo, por el poder del Espíritu Santo al poner tus ojos en Jesús. Así que mi amado hermano, te invito a que consideres eso.
sigue poniendo tus ojos en Jesús. Porque así como la serpiente que levantó Moisés, así también el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias